un asunto pues bien concreto, médico, que es el problema cardiovascular referido a los infartos. Aunque nos vamos a referir al infarto masculino, debemos de destacar algunas cosas relevantes en cuanto a los infartos en la mujer. Cuando llegue el momento, pues hablaremos de ello. La primera cuestión que nos planteábamos al preparar esto el profesor José Regino Peña y yo era el que en medicina integral y a la hora de abordar este problema hay tres factores fundamentales, como veis ahí, que son la enfermedad, la persona y el médico. Y en ese sentido es útil, esto hace pues Wilber en uno de sus últimos trabajos o prólogos introductorios a medicina integral, que hay una distinción entre aproximación integral, que es cómo tratar integralmente, y una aproximación integralmente formada. Ambas son muy importantes en la medicina integral, pero la primera tiene que ver más con lo que va a afectar al paciente, que le trabajen de una manera integral, y la segunda tiene que ver más con el cuidador de salud, cualquiera que sea su papel como cuidador de salud. En la aproximación integralmente informada nos referiremos más al sanador. Aplicando estos cuatro cuadrantes a los problemas cardíacos, como veis en el cuadrante superior derecho, pues se aplican las técnicas desde la medicina orgánica, la cirugía, medicación, cuidados médicos en general, y los modelos de modificación de conducta. Entre los teóricos, pues Skinner, Watson, Ramón y Cajal, y entre los modelos el conductismo, la física, la biología, medicina interna, bioquímica, fisiología, etc. En el último libro resumen, que ya está traducido rápidamente por la editorial Kairos de Wilber, encontráis referencia a estos cuatro cuadrantes en esta manera. En el cuadrante izquierdo superior, la atención subjetiva, veis que es la referencia a las emociones, la actitud interna, imágenes, recuerdos, visualizaciones, siguiendo teóricos como Freud, Jung y Piaget. Cuando se produce un infarto, naturalmente el primer área de referencia es la superior derecha, pero en la persona se movilizan una serie de cuestiones de las cuales pues os daremos cuenta. Además, cada persona vive dentro de un grupo, el propio modo de la relación terapéutica es una manera que pertenece a este grupo, a esta visión cultural, a esta visión dual y a los valores del grupo. En general es muy positivo que el terapeuta y el paciente compartan una serie de valores, porque eso acelera básicamente la situación, pero muchas veces va a ser el propio terapeuta el que deba de ampliar sus valores para estar más asequible a la relación terapéutica. Evidentemente, en todas estas situaciones intervienen juicios culturales, interviene el significado de la enfermedad en cada grupo, y hay una serie de teóricos, como tenéis ahí, pues donde están el Heidegger, Kuhn, sobre la estructura de las revoluciones científicas, Dilthey, Gadamer, Maslow, Rogers y el propio profesor Soria, de la Autónoma de Madrid. Y son factores muy relevantes, como sabéis, cuando se tiene un infarto en cualquier hospital, pues antes incluso de que venga poco menos que el médico a verte, pues vienen unas señoritas vestidas de elegante que dicen: ¿y usted cómo va a pagar esto? ¿Tiene usted seguro? ¿Qué seguro? ¿Y cómo es ese asunto, ¿no? Entonces, efectivamente, en cada situación, y singularmente las situaciones pues, en las que aparece un infarto, un cáncer o lo que sea, los factores económicos en la sociedad actual son relevantes, los seguros médicos, la legislación sanitaria del lugar correspondiente, los sistemas de salud. Por ejemplo, pues antiguamente en España pues había una oferta costera del Mediterráneo para que la gente mayor de Europa o la gente mayor pues de España que pudiera permitírselo, a la jubilación pues viniera para Europa. Bueno, de paso, este material lo dejaremos aquí en el ordenador de Pablo, si luego cualquiera quiere copiarlo, pues lo copia directamente, pero quizá mejor que estéis con la cabeza libre para pensar en lo que digamos que tomando notas. Entonces se deja una copia en este ordenador y el que quiera lo copia, y si luego alguien lo quiere distribuir por correo electrónico, pues perfecto. Y el correo electrónico mío es mez, como médico, 2004@hotmail.com. Pues esto está a disposición de todos. La presentación que se entregó la semana pasada ha sido mejorada en las últimas 48 horas, con lo cual esta es la versión actualizada, que es la que ponemos a vuestra disposición, ¿no? Sí. Lo que quería deciros es
que del mismo modo pues, que la Costa del Sol en su momento pues, fue un lugar interesante, antes de que llegara pues, el presidente del Atlético de Madrid y otros muchachos a acabar aquello de complicarlo, pues ahora mismo hay otras zonas del planeta que funcionan como la Costa del Sol cuando nuestros abuelos, como por ejemplo pues, Tailandia, la costa de Camboya, eventualmente Vietnam. Y una de las cosas que hay ahí es hospitales tailandeses con una oferta muy interesante de cualquier tipo de problemas médicos que uno pueda tener. Entonces la mezcla de lugares marbellíes más hospitales importantes pues está empezando a producir en el sudeste asiático y eso tiene gran futuro. Entonces la idea es que simplemente así como nuestros abuelos tiraban para Marbella, pues es previsible que cada vez la gente pues vaya tirando más pues para India y sudeste asiático, para que con cantidades que económicamente serían de poco interés en Europa, pues en esos países son cantidades pues sumamente interesantes. Y si el dólar está bajo, 50% más interesante. Bien, entonces lo que estamos diciendo es que el cuadrante superior derecho, aunque sea el referido a la pasta, es bueno considerarlo de vez en cuando, considerándolo también como un subproducto de la actividad, pero es bueno tenerlo previsto desde el principio y pensado, sabiendo claramente que no se compara pues, lo que hay en cuanto a pasta con unas buenas relaciones en el mundo del nosotros. Entonces, bueno, pues obviamente pues eso es la referencia, ¿no? Hay más calidad a la izquierda que a la derecha, pero a la derecha es donde se trabaja la cantidad. Una de las cuestiones que nos planteamos al hablar del cuadrante superior izquierdo y del cuadrante superior derecho es esta pregunta directamente de Wilber, que dice: ¿hay acaso alguna otra forma de practicar la medicina que no ceda ni un ápice de las dimensiones rigurosamente científica, empírica y clínica, que siempre será la piedra angular de cualquier moderno sistema científico de cuidado de la salud? Pues esta frase de Ken pues, nos deja bastante clara la referencia a la medicina del cuadrante superior derecho, que es la que moviliza esta reunión en la que estamos ahora pues todos. Dicho lo cual, y afirmada la importancia del cuadrante superior derecho, el mismo Wilber dice, pero haciendo lugar también de forma coherente a todas esas otras dimensiones de ser en el mundo, dimensiones que si son ignoradas o reprimidas, no solo nos sustraen de nuestra propia humanidad, sino del ser médico y ser verdaderamente efectivos. Entonces, nosotros en la Facultad de Medicina, donde está ya incorporado, pues hay una lección específica, la perspectiva psicoanalítica, la perspectiva integral, además de estar ya incorporado al programa de la Facultad de Medicina y estar ya incorporado pues, a los programas de posgrado que la Autónoma lleva en Sudamérica, singularmente en la República Bolivariana de Venezuela, donde ya pues están haciendo tesis doctorales siguiendo el modelo de los 4 cuadrantes y de la espiral dinámica, tanto en psiquiatría comunitaria como en medicina cardiovascular, como nos estamos refiriendo hoy. Pues indicamos eso, que además del cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo tiene que ver con la calidad de la asistencia. Si avanzamos un poquitito más en este modelo integral para la cardiopatía isquémica, pues vemos de nuevo que en el cuadrante superior derecho hay datos de epidemiología. Es la primera causa de morbilidad y mortalidad en el mundo. O sea, esto de lo que estamos hablando aquí es muy importante. Ya es hora de decir que es estupendo que las mujeres se miren al pecho de las maneras en que les interese, sobre todo desde el cuadrante superior derecho, para ver si hay tumores o no, pero deben de saber que la proporción es 8 a 1, o sea, se mueren las mujeres 8 veces más del infarto que de un cáncer del pecho. Pues la sugerencia ya primera e inmediata pues es que a partir del momento en que no chorree una más estrógenos, o sea, que empiece la menopausia, pues la medida de la tensión arterial es casi una obligación superior a la de mirarse el pecho una vez al año. Porque de lo que se mueren las mujeres, igual que los hombres, pues es de problemas cardiovasculares. En adición a esto, los alumnos de las facultades de medicina no perciben que los problemas cardiovasculares femeninos sean tan importantes como son. Los profesores no lo transmiten o no lo transmitimos lo suficiente, entonces esto es una llamada de atención a ese aspecto.
Por tanto, epidemiología es la primera causa de morbilidad, mortalidad en el mundo para ambos, para todo grupo de personas. La fisiopatología de la angina estable: puede haber anginas, síndromes coronarios agudos, insuficiencias cardíacas, muerte súbita, isquemias silentes. Todos estos son nombres que le damos al tema. Y la patogénesis, o sea, el cómo se produce eso, pues tiene que ver en que se rompe pues uno de los paredes de las tuberías y se monta ahí pues eso, tapones o como queramos llamarlo. Los factores de riesgo clásicos son abuso de tabaco, hipertensión arterial, diabetes, dislipemia, historia familiar, obesidad. Entonces vuelve a aparecer aquí el tema del tabaco, y en relación con esto pues simplemente quería hacer una pequeña autorrevelación facilitadora. Suscribo el tratamiento llamado EFT. Es una cosa tan reciente que no lo hemos incluido aquí. EFT, de esto sí que vale la pena tomar nota y dejarlo en el cerebro puesto. Emotional Freedom Technique. Hay material en internet. La técnica EFT ha sido usada exitosamente en veteranos de guerra americanos, de estos pues que han matado mucho. Luego la legislación americana ha permitido que se sustrajeran a los juicios en Irak, en Vietnam o donde fuera. Se han ido a Estados Unidos, jubilados de guerra, pero tenían unos cebollones de cabeza pensando en los que han matado, la sangre mientras mataban, lo desagradable que es pues matar mucho, medio ser matado y todo eso. Y entonces ha habido una serie de técnicas psicoterapéuticas ensayadas durante los últimos años para ver cómo se mejoraba la salud mental de los ciudadanos americanos víctimas de la guerra, singularmente del famoso estrés postraumático, ¿no? Entonces, EFT es una de estas técnicas que responde a eso. Acaba de empezar en España. Entonces me lo contó una vecina, Alejandra Vallejo Nájera, y nos trajimos a clase, a un trabajo restringido, a uno de los expertos en EFT. Y pues allí que vino pues una señora que fumaba cual carretera, otra que odiaba salvajemente a los gatos, a los que le tenía una tremenda fobia, y otros alumnos que tenían miedo a los exámenes. Entonces, simplemente pues indicaros que aplicamos el EFT pues a la de los gatos, y entonces la de los gatos pues estaba horrorizada con los gatos. Abrimos la puerta en determinado momento a mitad del tratamiento diciendo que la facultad estaba llena de gatos y que podían aparecer gatos. Se le hizo el ritual de trabajo EFT para gatos, pues que los gatos son asquerosos, los gatos son traicioneros, los gatos atacan por detrás, todo tipo de lindezas. El siguiente ritual es: yo soy más grande que un gato, mis uñas son más grandes que los de los gatos, como venga un gato me lo como con patatas. La dueña del gato que había llevado para que finalmente ya tocara el gato empezó a quedarse muy nerviosa, pálida, y casi tuvimos que hacer una respiración boca a boca, no hizo falta, porque ya estaba ya sufriendo por su gato, al ver que la otra pues se estaba poniendo demasiado brava, ¿no? Lo que ocurrió fue que finalmente las tengo aquí en el teléfono, le hice la foto antes de tocar el gato, y ya tocando el gato la ciudadana que acabó tocando gato, ¿no? Entonces, pero aquí no nos hemos reunido para hablar de tocar gatos, nos hemos reunido para hablar del infarto y de lo malo que es el tabaco para el infarto. Entonces yo lo que estaba compartiendo con vosotros es que a continuación salió una señora que quería quitarse el fumar tabaco. Y el ritual consistió en: saca tu tabaco, huele tu tabaco, saca el mechero, ¿te apetece fumar mucho? Sí, me apetece. ¿Cuánto? De 10 a 8, 8 y medio. Vale, para este momento. Me gusta el tabaco, me gusta el tabaco. El tabaco me relaja, el tabaco me relaja. No sé qué, todo eso se acompaña con una de finger tipping. Finger tipping, en lugares no sé qué, tal. Finger tipping es muy aconsejado desde tiempos ancestrales por la mañana antes de levantarse. Y te cuesta un poco de levantarte, pues una de poner cabalgata de las valquirias y finger tipping, pues consigue que uno se levante muy tarde. Si ya la cosa no funciona del todo, uno se recuerda de una putada que alguien le ha hecho y entonces ya se levanta. Bien, pues entonces, decíamos, EFT usa finger tipping. Y entonces pues pues el tabaco está muy rico y me pone cachonda el tabaco y que viene el tabaco. Y finalmente el tercer spray que se hace es: el tabaco me raspa la garganta, el tabaco es asqueroso, el tabaco me molesta la nariz, el tabaco no sé qué.
el hecho fue que, ¿cómo va el tabaco? ¿Te apetece fumar tabaco? No, la tía se quedó sin fumar tabaco y que yo sepa, pues no ha vuelto a fumar tabaco. Entonces había ahí un tío callado como una puta, yo mismo, porque estaba interesado en dejar el tabaco. Pero no me apetecía pues ser el que tocaba la campana, la procesión y yo mismo y hacerse al profesor. Yo lo que sí que debo decir es que desde el día que montamos el numerito en la facultad hasta el día de hoy, pues no he vuelto a fumar tabaco. Me resulta muy preocupante porque no he vuelto a fumar marihuana y eso es lo que me tiene un poco colgado y un poco en contradicción, pues yo no quería tanto, no me conformaba con parar el tabaco, pero de repente el otro día, pues, ¿será que no tienes marihuana? No, tenía unas cosechas ahora holandesas. Los holandeses, como veis, son gente que afina muchísimo. Y en esto de la marihuana, pues una cosa impresionante. Unos olores y tal. Estoy muy preocupado porque no he vuelto ni a fumar marihuana. Bueno, pues ya veremos qué pasa. Total, que el 27-28 de octubre están ustedes invitados a una free session en la Facultad de Medicina de la Autónoma de 3 a 5, donde estaremos de nuevo con los de EFT trabajando fobias y cosas que uno quiera comer más, comer menos o quitarse miedo a lo que sea, ¿no? De 27-28 de octubre en la Autónoma, Facultad de Medicina, junto a La Paz. Entonces tendremos esta sesión ahí. Bien, total, que el cuadrante este es el objetivo, hay que cambiar la conducta, pero la técnica EFT parece que juega mucho con el segundo cuadrante, con el cuadrante de lo subjetivo, con el pensamiento mágico, con la personalidad, con la idea de introversión-extroversión, con los tipos de personalidad A, B, C y D. Tipos de personalidad es muy relevante. Comentaros que probablemente una tesis que puede pillar, o una investigación que puede pillar premio Nobel, es que consigamos distinguir bien en por qué el tipo de personalidad tipo A, agresivo, competitivo, al borde de lo abusivo, pues es propenso al infarto de miocardio y al problema cardiovascular, ya que se le dispare más una parte del cerebro que se llama la amígdala, que tiene que ver con la agresividad. Y por otra parte, la personalidad tipo C no suele presentar problemas cardiovasculares, porque es un poco como ese que decía, ¿por qué esto es tan gordo? Y dice, de no discutir. Y dice, hombre, no será por eso. Y dice, bueno, pues no será por eso. Entonces, la personalidad tipo C, el problema que tiene es una ventaja. No tiene problemas cardiovasculares, pero parece que pueden pillar más bien cáncer. Y que hay una aparente contradicción en que si eres muy agresivo, no pillas cáncer, pero pillas cardiovascular, pero si eres muy poco agresivo, no pillas cardiovascular, pero te puedes comer un cáncer. Entonces la idea es revisa, ese es el problema que tenemos ahora, revisar cuánta es la dosis de mala leche homeopáticamente controlada que debe uno vivir. Probablemente pasa por algo sutil que nos dijo Peter esta mañana. O sea, si alguien se comporta contigo como un hijo de puta, esa persona se comporta contigo como un hijo de puta, o una. Y entonces eso es un hecho. Otra cosa es que tras esa consideración tú digas, es mi espejo, no el de mi madre, es mi espejo personal, y entonces yo voy a admitirla en mi terreno, afirmado lo anterior, la perdono, me perdono, y pasamos a otro nivel de conciencia. Pero las cosas son como son. Entonces, parece que debemos de trabajar un poco esa delgada línea roja en la cual revisemos qué gente con extraordinariamente buena leche van y cascan de cáncer. Y cuánta gente con muy mala leche no cascan de cáncer de nada. Y el infarto pues más o menos. Entonces bien, ahí hay una línea muy interesante para estudiarla, para trabajarla, para aplicarse el cuento o para ver lo que pasa. Tenemos además ahí pues estos tratamientos que están ahí incluidos de factores psicosociales, medición del estrés, los trastornos del humor tienen que ver con este mundo, las ondas transpersonales del yo, como queramos objetivarlas, y también una serie de manejos terapéuticos, donde se incluyen cosas que van desde terapias alternativas, la acupuntura, danzaterapia, lo que queramos. En la porción de abajo es donde ya entra un mundo del que ya nos ha afirmado esta mañana Peter, pues que una cosa es predicar desde el cuadrante superior izquierdo y uno consigo mismo y
y hay mamita y papito que se está en la camita. Y otra cosa es cuando ya en el cuadrante inferior izquierdo entra el otro, y entran los espejos que nos dan los otros. Y entra el tema pues de eso de la seguridad y la inseguridad, de la pertenencia, de conseguirse sentir cuidado. Y realmente, después de los infartos o después de cualquier situación de la vida machacante, pues la relación con los otros pues se ve que es relevante. De tal manera que incluso en los psiquiátricos sabemos que alguien se va a rehabilitar a alguien antes si tiene red social, y no se va a rehabilitar antes si no tiene red social. También se va a rehabilitar antes si tiene unas prácticas de higiene, y no se va a rehabilitar antes si no tiene unas prácticas de higiene. Bien, entonces este cuadrante es muy de gran relevancia por cuanto que una correcta relación terapéutica va a ser una de las claves de la recuperación del infarto. Y a la derecha tenemos el cuadrante interobjetivo, que vuelve a tener que ver con los sistemas socioeconómicos, los sistemas autoritarios o democráticos, la organización de la salud, la organización social, los grupos étnicos o tribales en los que cada uno pues forma parte o refiere. Entonces, otra de las cuestiones que destaca Wilber últimamente pues es esta idea de si usted utiliza simplemente los cuadrantes solo y los despliega en una mesa, se vuelve obvio que la medicina convencional se ha focalizado casi exclusivamente en uno de los cuadrantes, esto es el cuadrante superior derecho, o la dimensión singular de la tercera persona del ser en el mundo. Estoy fascinado con este planteamiento tan sencillo frente a la complejidad que nos hace Wilber cuando nos explica que la idea de los cuadrantes procede, pues eso, del yo, nosotros, eso. Pues a partir del propio lenguaje podemos desenrollar los cuadrantes. Y ahora mismo, de las cosas que he descubierto este verano y que espero que el año que viene pues a lo mejor os pueda contar algo de esto, es que estando en Birmania pues he descubierto el único grupo de pigmeos asiáticos que andan por allí, y entonces tienen la particularidad de que no tienen palabras para las emociones. Estoy pendiente de ver, y bueno, ¿y qué tienen? Entonces yo no sé si hacen un poco como los pigmeos de esa de los dioses deben de estar locos, que hacen o sonidos así particulares para comunicarse a unos a otros, sutilezas de por ahí. Sí que tienen, además de particular este grupo de pigmeos, es que hablan con los animales, y hasta ahí pues con mis investigaciones chamánicas me dicen, bueno, pues ellos también. Pero lo que les hace más singulares es que cuando quieren domesticar animales, les cuentan historias de los animales de la Biblia. No me refiero a gente rara de la vida, me refiero a cuadrúpedos y animales de la Biblia. Y aparentemente esta gente aprendió a contar a los animales, a sus animales, historias de animales de la Biblia, porque ahí junto a Fort Earth, un fuerte inglés en los límites de Birmania con los Himalayas, pues debe haber unos pastores luteranos o evangélicos, lo que sea, contándoles historias de la Biblia para domesticar a los pigmeos. Entonces, como resultado de eso, los pigmeos usan estas historias de la Biblia para domesticar a sus animales. Tengo curiosidad pues, de ver el efecto que tiene esta cuestión, ¿no? En cualquier manera, la idea es que la medicina convencional se ha focalizado casi enteramente en el organismo individual y la dimensión física objetiva, incluyendo anatomía, fisiología, sistemas orgánicos, drogas y cirugía, que son dimensiones del ello, de una persona, del objetivo, y que son reales y son una parte crucial de la salud, pero son, por decir así, solamente un cuarto de la historia total de lo que se presenta en un consultorio. Por ejemplo, cuando yo tuve una luxación a cabeza del húmero, pues en territorio antropófago de la isla de Sumatra, por Aceh, donde hubo el último, un tsunami potente luego, en el lago Toba, isla de Samosir, pues resulta que allí fue un chamán pues, el que me estuvo reintegrando la cabeza del húmero a su lugar, en unas circunstancias pues, un poco particulares. Pero el chiste era que allí dormíamos todos la primera noche, luego cuando se enteró que yo era chamán como él, pues me dejó su cuarto y ya la cosa se puso mejor, pero estábamos todos en una misma habitación durmiendo, todos los traumatizados de la zona, y entonces pues nos contábamos unos a otros pues las historias de los traumatismos,
Y aquello era un verdadero grupo de autoayuda. No nos contábamos a otros a la vez que celebrábamos pues, los actos heroicos del chamán. Por el contrario, cuando yo fui finalmente al hospital en Madrid para que hiciera una radiografía y comprobar ya que las cosas estaban en su punto, pues entonces lo que resultaba era que en los cuartos te aislaban con un plástico del de al lado para que no hablaras. Entonces como que la medicina objetiva de los seguros occidentales te sube para el piso de arriba superior derecho, pero te impide la creación del nosotros de los grupos de autoayuda del segmento inferior izquierdo, que es un factor de curación relevante. O sea, pues la gente allí pues estaban contando pues sus trucos unos a otros. Concretamente pues había un niño que se había luxado, se había partido la muñeca derecha, estaba en su camita con su madre por las noches y de repente vino otro niño, habló con el chamán y el chamán le mandó a hablar con este niño. Y los dos niños habían tenido el mismo problema y como uno ya se había curado de su fractura, pues el chamán lo usaba al niño curado para contar al niño enfermo que la curación iba a ser posible, inmediata y relativamente fácil. Y esa comunicación, aparte de ser muy barata, era mucho más efectiva para el niño pequeño que si el chamán incluso se lo explicara. Entonces ahí pues he visto pues, utilizaciones del nosotros intuitivas. Bien, entonces, siguiendo adelante, aquí están recogidos pues, una serie de datos en los que no les voy a entretener mayormente, sino solo con decir que estos son los materiales de una investigación conducente a una tesis doctoral que se leerá en Madrid el próximo día 30 de octubre, en la que se usa el modelo de Wilber para realizar este trabajo y se habla de cada uno de los pacientes aquí a la izquierda, de sus edades, de su primer cuadrante, cuál es la medicina orgánica, lo que afirma de esa persona, los aspectos subjetivos del segundo cuadrante, de acuerdo con sistemáticas como la medida del estrés psicosocial de Holmes y Ray, la investigación sobre el significado de la enfermedad en cuanto a autorrealización, autonomía y aspectos de afectación emocional interna, y aspectos del cuarto cuadrante inferior derecho relativos a posición en la empresa. Pero simplemente destacar que cuando una persona ha salido del infarto, desde el punto de vista interno, encuentra dificultades en la autorrealización, en la autonomía y en las relaciones afectivas. Y hay unas diferencias de género. En los varones, la autorrealización y la autonomía la hemos encontrado como un referente. Pierdo independencia, pierdo la capacidad de competir en la vida. En las mujeres afectadas es más bien pierdo afecto, he perdido sensibilidad, estoy perdiendo sensibilidad emocional como mujer después del infarto y estoy perdiendo también capacidad de interacción emocional con otras personas. Entonces, el propio género parece afectar a estas actividades. Esto es una representación de alguna manera otra vez de los cuatro cuadrantes de lo que estamos haciendo, que es el estudio de la enfermedad coronaria con nuevos sistemas de detección. Estamos investigando la proteína anti-HSP60 como una posible manera de anticipar posibles trastornos cardiovasculares y poder medir la evolución positiva o negativa del trastorno. Ven a la izquierda, pues otra vez, el desarrollo de la espiral referida a las ondas transpersonales subjetivas del yo, una visión cultural en cuanto a las referencias de seguridad, afecto, que son las que van a estar afectadas, o valga la redundancia, en este tipo de pacientes, y a la derecha el sistema social y el ambiente. La persona de la camisa a cuadros es el profesor José Regino Peña, que se ha permitido escribir este grafiti relativo a la década de Chávez, la intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos. Dicho lo cual, me permito pues destacarles son palabras de este juez que más bien se maneja como fiscal en España y en donde le dejen del mundo. Pero lo que quería en todo caso reflejar es que estos cuatro cuadrantes... ¡Hombre! Quiero pedir un aplauso para el profesor José Regino Peña.
acaba de venir del avión que le ha traído de Venezuela. Entonces justo pues está en este momento usted en la pantalla. Así que estamos en condiciones de... ¿El viaje bien? ¿El cuerpo bien? ¿El jet lag? ¿Bien? Bueno, pues entonces estábamos refiriendo precisamente la presentación que teníamos prevista y estamos en un momento singular en el cual queríamos hacer una afirmación del cuadrante relativo al nosotros y el género. Entonces, decir esta frase que a pesar de ser cierto que, por ejemplo, las mujeres con cáncer de mama que se unen a grupos de apoyo usualmente tienen una tasa de supervivencia un 30% mayor que aquellas que no lo hacen, el punto en que la cultura interpersonal es un bien en sí misma, un cuadrante de dimensión del ser en el mundo muy real y muy importante, y cuando uno se involucra con esa dimensión, no solo el organismo físico dura más, sino que se ejercita una profunda, maravillosa y honda dimensión del ser en el mundo y la conciencia. O sea, cuando la gente con problemas cardiovasculares graves trabaja no solo la detección científica de ese problema cardiovascular, donde 2 y 2 son 4, y donde investigaciones como las que realiza el profesor José Regino Peña en la Universidad de Cornell, pues nos están permitiendo la posibilidad de anticipar infartos, prevenirlos y también seguirlos de una manera, digamos, más económica, sino que es que además hay aspectos del cuadrante inferior izquierdo, como esa constitución de los grupos de autoayuda, que pueden hacer que la supervivencia se incremente, tanto en el cáncer de mama como en el infarto. Las personas entonces que tienen red social funcionan mucho más tiempo en la vida que las personas que carecen de red social. Y entonces queríamos afirmar en esta situación que, de nuevo, los estudiantes de medicina no visualizan algo que sí que visualizan para los hombres, que es señor que ha tenido un infarto y un helicóptero que viene a llevárselo al hospital. Pero todavía no hemos visto mujer que tiene un infarto y helicóptero que viene a llevársela a un hospital. Es una de las preocupaciones del grupo de trabajo del profesor José Regino Peña con la profesora Aracelis Quintini, es que hay una percepción renovada del riesgo cardiovascular en la mujer, de la importancia de hacer acciones de tipo preventivo y de incluir intervenciones que no estén solamente localizadas en el cuadrante superior izquierdo, sino también en el cuadrante superior derecho y en el cuadrante inferior derecho. Aquí tenemos otra foto del profesor José Regino Peña con un paciente que si querías comentar de los 4 cuadrantes. En un caso, muchas gracias por haberme invitado. Creo que has tenido la misma gorra. Sí. Hay que selecto auditorio de gente muy calificada por permitirme presentar experiencias que son extraídas, como en este caso de Venezuela, un país, como ustedes saben, subdesarrollado, con mucho petróleo, pero con mucho problema. Pero lo que yo no es como 3 pens, o sea, 4. Pero ahora los venezolanos son bastante más rojos cuando se ponen. Estas investigaciones de Cornell, con este grupo de pacientes, han llevado a sacar cosas muy interesantes. Por ejemplo, en estos 4 cuadrantes, vemos que este paciente, que es un agricultor conuquero, 75 años de edad, conuquero se llama, no sé si en España se llama así, es el agricultor precolombino. Dice que tiene un conuco que la quema es su único medio de renovar la tierra. Verdaderamente precario, ¿no? El conuco aquí lo conocemos por las canciones de la bilirrubina. No, Juan Luis Guerra, ¿no? Que habla de los conucos. Bueno, él hace su conuco en la selva ya muy temprano, la única manera de hacerlo es donde no lo descubren, no es de él el conuco, pero nadie puede llegar ahí, con un secreto, como los cultivos de la coca, pero él cultiva maíz. Lo importante de este paciente es que él tiene su pensamiento mágico púrpura, es un animístico, él pertenece a las etnias de Chichibichi, que viene siendo una rama descendiente de los caribes, los indios caribes, y él tiene una serie de creencias. Por ejemplo, él cree en el aceite de tiburón, el aceite de tiburón para curar sus enfermedades.
Ese árbol que ustedes ven ahí, que se llama pie de indio, entonces se visualiza, es donde él pone los pies en alto para deshinchar sus pies. Claro, la presión hidrostática lo deshincha, pero él cree que es el árbol. La mayoría de sus remedios son extraídos de su cultura. Él es un analfabeta, pero quizás tenga mucho más cultura que personas que salen de la universidad. Eso ustedes dicen. Esto es muy importante entenderlo, porque aunque él tuvo un síndrome coronario agudo, fue necesario un marcapaso, colocárselo, y inclusive se cayó, tuvo un hematoma intrasubdural crónico, y fue necesario operarlo. Para que él aceptara todas esas terapéuticas, era necesario entender su mundo, porque de lo contrario no íbamos a tener ningún beneficio terapéutico. Vemos que la carencia existencial, de acuerdo a los criterios de Maslow, muy conocido pues, por ustedes, por el profesor, era la autonomía principalmente. Esta es una persona muy básica, que no tiene necesidades existenciales dentro del desarrollo, intelectuales, pero sí la autonomía de ser un hombre solo en su conuco, que él producía algún producto de la tierra, era muy importante. Y el enfoque terapéutico fue, como decía el profesor, en base a tratar de ayudarlo en el sentido de las redes sociales de agricultores, la familia, los comuneros. Y de esa manera, pues, él en este momento se está reincorporando ya al trabajo, después de haber pasado como 3 o 4 meses en su casa, pues, muy deprimido, se sentía bastante, su autoestima estaba bastante baja. Aquí tenemos el cuadrante interobjetivo, que es el ambiente y el sistema social. Es un país desarrollado, tiene una organización tribal, clase baja, es un venezolano autóctono, descendiente de la familia de comunidades indígenas, y su medio ambiente es una selva costera de una comunidad agrícola con muy baja contaminación ambiental. Por eso decíamos que la parte ecológica es importante, porque tenemos que evitar que esto se contamine y él vaya a tener los problemas que puede tener el siguiente paciente, por ejemplo. Bien, ahora viene la idea es que hemos hablado antes de que la medicina integral tiene los dos aspectos: la panoplia de tratamientos integral, pero por otro lado el médico integralmente informado. Entonces resulta que lo que están ustedes viendo es un médico integralmente informado, el doctor José Regino Peña, que está utilizando estos recursos que si de repente llegara el mejor médico extranjero, premio Nobel, a trabajar en Venezuela con este indio, no sabría cómo hacerlo. Sino que hay que conocer cosas muy concretas del tipo de vida. Entonces lo que nos dice Wilber es que el caso es que un practicante médico integralmente informado es consciente de las dimensiones reales de existir y de conciencia que están presentes en sus pacientes, y de esa forma puede decir cuándo podrá necesitar Valium, o cuándo podrá necesitar meditación, o cuándo podrá necesitar ambos. Y por eso yo pido ahora otro aplauso para el profesor José Regino Peña, que no ha llegado todavía a Barcelona y ya le tenemos aquí trabajando. Entonces, este era el otro caso. Este es otro paciente que tenemos que... Un paciente que es diferente, un paciente de 59 años, docente profesor, me dice que sirvió transpersonal, es científico, una persona emprendedora, ya pertenece a la onda de subjetividad de las ondas transpersonales, ya pertenece a un, como sería un meme más evolucionado, por no decir superior. Y por lo tanto el enfoque de su problema terapéutico es diferente al anterior. Este es un paciente que sus carencias existenciales eran autodesarrollo, es decir, quería un mayor desarrollo intelectual, tenía 59 años, él deseaba autonomía, de ir a su trabajo con su vehículo propio, y la enfermedad cardiovascular lo limitaba, la isquemia silente. Esa isquemia silente es una isquemia con poquísimos síntomas. Y también tenía problemas de afecto, porque por el hecho de estar enfermo, sus amigos, sus hermanos, su familia extendida lo renegaban. Y aquí vemos el sistema de salud donde él pertenecía, tenía un seguro médico insuficiente, un profesor, pues no es que en un país como Venezuela va a tener un gran seguro, es un país subdesarrollado, es un venezolano de varias generaciones, y su medio ambiente es una ciudad industrial contaminada. Y en contraste tenemos este paciente con un ítalo venezolano,
Eso del dólar no significa siempre es dueño de una empresa, tiene 85 años, con su enfermera ya se ve el ambiente que lo rodea, tuvo un infarto de miocardio, su meme, su onda transpersonal es amarillo, es un integrador para haber podido crear una empresa, tiene que ser una persona que evoluciona bastante. Y su cuadrante subjetivo, pues las carencias básicamente, que a pesar de sus 85 años, que él debería estar ya viendo el pasado, su obra realizada, él quiere llevar a esa ciudad una distribuidora de hidrógeno para tener los primeros carros no contaminantes. Y eso, pues, eso a su edad pues, no es común y le estaba creando mucha angustia. Vemos que es un paciente totalmente diferente, que debe ser enfocado diferente. La atención médica es privada, es clase alta, dueño de una empresa, bonita los venezolanos, también vive en un ambiente contaminado de elevada contaminación. De tal manera que todos estos cuadrantes, todos estos aspectos son importantes porque si no, esta terapéutica médica que se enseña en la escuela de medicina, todavía la mayoría, no va a funcionar en ello, si no se toman estos efectos. Entonces estamos terminando y para decir que una práctica médica integral es una práctica que ubica la panoplia entera de tratamientos eficaces a través de todos los cuadrantes y dimensiones de la salud humana y de la enfermedad. Entonces, el medio que está transformado e integral es el que sabe y se integra primero no simplemente aprendiendo nuevas técnicas complementarias, sino asumiendo una nueva conciencia que da lugar a las nuevas técnicas. Y cómo esa integridad entonces se expresa en una práctica médica integralmente formada que puede funcionar de una manera global. Hay maneras de sumar sin integrar que simplemente decirle, venga, una de todo, como decía el otro de un grupo musical valenciano, carregadeta de bombo. O sea, vamos a meterle de todo y así saltará la flauta por casualidad. No, eso no es medicina integral. La medicina integral sabe seleccionar lo mejor de una panoplia. Y entonces en las conclusiones se ha evaluado cada paciente según el modelo pandimensional de Ken Wilber. La gran dispersión de los resultados, que es intrínseca a dicho modelo, impide conclusiones cuantitativas o semi-cuantitativas globales. Sin embargo, resulta de gran importancia en la consideración individual de cada paciente en concreto, lo cual constituye lo principal en el cuidado médico de cada paciente después de haber sufrido un infarto, el que tenga una aplicación clara. Lo segundo, la transformación de los médicos. La primera cosa que usted deberá cambiar si adopta un acercamiento integral, lo que tiene es su propio conocimiento, su propio sentido, su propio mapa de posibilidades humanas, un mapa que se ha ampliado dramáticamente desde las intervenciones orgánicas del cuadrante superior derecho, al cuidar a un ser humano en toda su extraordinaria riqueza a través de un espectro entero que incluso aquí y ahora funciona del polvo a la deidad, de la suciedad a la divinidad. Por tanto, un médico facultativo integralmente informado es quien ha dejado la mayor cantidad del cosmos en su mente y de esa manera, nos dice Wilber, la mayoría de los potenciales para la salud y para el cuidado curativo y compasivo le son accesibles. Cuando la intención del terapeuta es clara y definida, tiene muchas más conexiones mentales neuronales para acertar en los tratamientos. Entonces, el afecto es muy importante, pero una manera de no conseguirlo bien es luchar por los besos. Este es un ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no? Luchar por los besos y no sé, tatuarse en edades tempranas de la vida. Por el contrario, resumiendo, la idea del abrazo a la realidad que nos sugiere que, pues si damos odio, amor y muerte, en este mundo el odio nunca disuelve al odio. Solo el amor disuelve al odio. Esta es la ley antigua inextinguible. Tú también pasarás. Conociendo esto, vamos a pelearnos. Es una estela en mi almar de este verano. Muchas gracias a todos.